funcionamiento, en este caso, del Código Procesal Civil. Ya hemos tratado el primer principio referido al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Ahora nos toca ver el segundo, o a partir del segundo. Y el segundo tiene por nombre principio de dirección e impulso del proceso. Este artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Civil se relaciona directamente con el principio inquisitivo, también denominado principio de autoridad. ¿Y por qué? Por lo siguiente. En principio, este artículo tiene dos partes. En su primera parte dice lo siguiente: la dirección del proceso está a cargo del juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este código. A continuación, señala, el juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están exceptuados del impulso de oficio los casos expresamente señalados en este código. De la integridad de este principio podemos verificar que contiene dos partes. Una primera parte nos habla de la dirección del proceso. Y la dirección del proceso está a cargo del juez. Esta expresión de director del proceso se refiere al principio de autoridad que tiene el juez respecto del proceso. Porque solo él y nadie más que él debe dirigir el proceso. Él es el que conduce el proceso. En consecuencia, estamos ante un director y conductor del proceso civil. Pero ¿qué herramientas le da la ley para que pueda cumplir con esta obligación? En principio, le da determinadas medidas disciplinarias. Lo premone, le provee al juez de poderes que puedan hacer posible que disciplinariamente pueda amonestar, pueda sancionar, no solamente a la parte, sino también a los abogados, a los terceros que puedan tratar de distorsionar o hacer del proceso un instrumento de acuerdo a sus intereses. ¿Dónde los encontramos estos poderes? En el artículo 53, 50, 51, 52 y 53 de nuestro Código Procesal Civil. Es decir, que los artículos 50 al 53 resultan siendo poderes que le otorga el Estado a través del Código Procesal Civil para que el juez pueda cumplir con esta misión de ser el director y conductor del proceso civil. Solo a título de ejemplo para que tengamos en cuenta qué dice estos artículos. El artículo 50 dice lo siguiente: son deberes de los jueces en el proceso: dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal. 2. Hacer efectiva la igualdad de las partes. 3. Dictar las resoluciones y realizar los actos procesales en las fechas previstas. Decidir el conflicto. Sancionar al abogado o a la parte que actúe en el proceso con dolo o fraude. Fundamentar los autos y sentencias, etcétera, etcétera. Pero también le da facultades al juez para que pueda conducir debidamente el proceso, y esas están en el artículo 51. Pero también le otorga facultades disciplinarias al juez, que están en el artículo 52. Y finalmente, le da facultades coercitivas, que están en el artículo 53. Jóvenes, nosotros, ustedes, tienen que leer estos artículos 50 al 53, porque va a ser materia de evaluación en su oportunidad. Pero nos debe quedar claro entonces que estas disposiciones legales que ustedes van a leer de nuestro Código Procesal Civil, reitero, 50 al 53, van a servir para que el juez pueda cumplir con esta primera parte del artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Civil respecto del principio de dirección del proceso. Ahora bien, pero este mismo artículo 2 tiene una segunda parte. Y esta segunda parte está referido al impulso del proceso. ¿Qué significa esta segunda parte? Que una vez iniciado el proceso, debe el juez impulsar su marcha sin necesidad de que las partes lo soliciten, sin necesidad que las partes lo insten a hacerlo. El juez, por este principio que acabo de referir, de autoridad o inquisitivo, tiene la obligación de que el proceso se solucione sin demoras. Y el no cumplimiento de esta obligación por parte del juez, o sea, su culpa, debe ser puesta en conocimiento, en este caso, del órgano de control interno del Poder Judicial, que tiene el nombre de ODEJMA, órgano distrital de control de la magistratura. Pero ¿quién es el que debe controlar? Si el juez está cumpliendo o no con este deber de impulso del proceso. En principio, las partes. Pero las partes son legos en derecho. Entonces tienen que ser ustedes, técnicos, asesores de las partes. ¿Y por qué decimos que casi en su gran generalidad este principio no se cumple? Porque los señores jueces atribuyen de que no se puede cumplir con este principio de impulso del proceso por la excesiva carga procesal. Entonces, en realidad, jóvenes, esto no se cumple. Esta segunda parte del artículo 2, más bien, se sigue con aquella, entre comillas, tara de una actitud pasiva frente al proceso. Y el proceso civil, calificado como moderno a la fecha, no permite, justamente por este principio, que el juez conserve una actitud pasiva. Entonces, eso hace
de que tengan que ser las partes quienes tengan que impulsar el proceso. A través de los escritos respectivos. Claro, eso va a beneficiar seguramente a la economía de los abogados. ¿Por qué? Porque por cada actuación que hagan ustedes como abogados, la parte o sus patrocinados les van a tener que abonar sus honorarios. Pero no se trata de eso, jóvenes. Estamos estudiando, nos estamos instruyendo de principios rectores del proceso. Y aquí la regla general, conforme expresamente lo señala, el juez debe impulsar el proceso por sí mismo, y a continuación dice, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Pero lastimosamente, jóvenes, la realidad nos pega en la cara y nos dice que eso no se cumple. Pero yo vengo no solamente a instruir de lo que dice nuestro código, sino también lo que pasa en la realidad. ¿Que es verdad que hay excesiva carga procesal? Quienes hemos pasado por la magistratura sabemos que eso es una realidad. ¿Pero podemos hacer valer este derecho como abogados? Claro que sí. ¿Debemos hacerlo valer? Sí. Pero con esta aclaración. La regla general, por propio mandato de este artículo 2, es que el juez debe impulsar la marcha del proceso emitiendo las resoluciones que correspondan para impulsar de oficio el proceso. Salvo aquellos en los que la propia ley, nuestro propio código, lo exceptúa. Es decir, que hay algunos procesos en los que el juez no tiene la obligación, es más, está prohibido de impulsar el proceso. Pero la regla general es que en todos los demás procesos en los que no están exceptuados el impulso, debe cumplir con emitir las disposiciones o las resoluciones para impulsar el proceso. Un ejemplo de un proceso que no debe ser impulsado es los procesos de divorcio. El juez en esos casos está prohibido de impulsar. Los motivos, ustedes los van a conocer en derecho de familia, a partir de la Constitución y lo que dice nuestro libro del Código Civil respecto del derecho de familia. Pero solo les cito como ejemplo para que vean cómo es que en algunos procesos el juez está prohibido de impulsar, pero en los demás debe hacerlo. El artículo 3 del título preliminar está referido más bien a los fines del proceso e integración de la norma procesal. Esta norma expresa lo siguiente: el juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Este tema, jóvenes, ya lo vimos con ustedes cuando
estudiamos la finalidad del proceso, ¿verdad? Por tanto, aquí. Por tanto, nos queda lo suficientemente claro que el proceso básicamente tiene dos finalidades, una concreta y una abstracta. Y habíamos concluido que la primera, la finalidad concreta, trae como consecuencia implícita, está implícitamente a la finalidad abstracta. Insisto, ya lo hemos explicado con amplitud. Lo que más bien nos quedaría es verificar la segunda parte de este artículo tercero del título preliminar, y que dice lo siguiente: en caso de vacío o defecto en las disposiciones de este código, se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes en atención a las circunstancias del caso. Esta segunda parte lo que hace es regular lo que nosotros ya hemos estudiado seguramente en tercer semestre en Introducción a las Ciencias Jurídicas. La integración. Si recordamos un poco, la necesidad de integración se va a dar cuando exista algún vacío o algún defecto en alguna norma para poder resolver un determinado conflicto. En el caso nuestro, en el caso del Código Procesal Civil, también existe esa posibilidad de que puede existir lo que nosotros denominamos como una laguna del derecho. ¿No es cierto? Y esa laguna del derecho se puede presentar como un vacío o como un defecto. Está de más decirles, jóvenes, que vacío y defecto no son sinónimos, son supuestos diferentes. Vacío significa que no existe norma. En cambio, el defecto es existe la norma, pero resulta siendo defectuosa, deficiente. Y la segunda parte de este artículo tercero, precisamente, trata de llenar ese supuesto de integración. ¿Y qué nos dice? En caso de vacío, en caso de defecto, en las disposiciones de este Código Procesal Civil, se debe recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, atendiendo a las circunstancias del caso. Entonces, es posible que durante la tramitación de un proceso se tenga algún inconveniente para poder tramitar propiamente el proceso. Porque está de por medio lo que estudiamos la sesión anterior, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Sí? No podría denegarse la tutela jurisdiccional efectiva por vacío o deficiencia de alguna norma de carácter procesal. En esos casos, nos hace este sistema de integración para que pueda, de todas maneras, el justiciable acceder primero al órgano jurisdiccional y luego al pronunciamiento, conforme a ley, sobre el fondo del conflicto de intereses. Y si fuera el caso, hacer la tutela jurisdiccional efectiva. El artículo 4 del título preliminar
regula los principios de iniciativa de parte y de conducta procesal. Ya estamos en el artículo 4, jóvenes. Esta norma procesal contenida en el numeral 4 del título preliminar de nuestro Código Procesal Civil expresa lo siguiente. El proceso se promueve solo a instancia de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar. No requiere invocarlos el Ministerio Público, el procurador oficioso, ni quien defiende intereses difusos. Las partes, sus representantes, sus abogados y en general todos los partícipes en el proceso adecúan su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. El juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria. Claramente, en este cuarto artículo del título preliminar podemos también notar dos partes. Una que regula la iniciativa de parte y la segunda que regula la conducta procesal de las partes. Veamos la primera parte. Por mandato de este artículo, la actividad procesal civil es de iniciativa siempre a instancia de parte. Es decir, que solo está reservada la tutela jurisdiccional para la parte. La parte, haciendo uso de su derecho de acción, puede iniciar un proceso. ¿Pero cómo? ¿A través de qué medio? A través de la demanda. Y la demanda tiene que contener necesariamente un determinado petitorio. Eso es lo que nosotros conocemos con mucha frecuencia a instancia de parte. Y por ello es que cuando el proceso se inicia a instancia de parte, se conoce como el principio dispositivo, que también ya lo vimos con ustedes. ¿Y por qué se denomina así? Porque el único que puede disponer de ese principio es quien se considere agraviado o con quien se considere amenazado respecto de un determinado interés o respecto de un determinado derecho. Solo él y nadie más que él. Claro, esa es la regla general, jóvenes. ¿Hay excepciones? Claro que sí. Vamos a ver a continuación esas excepciones. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que el proceso civil, estoy hablando del proceso civil y estoy hablando de el artículo 4 de nuestro título preliminar, solo se podrá iniciar a instancia de parte. Nunca podrá iniciarse por persona distinta. Solo el titular de la acción podrá iniciar el proceso civil. Porque él es el único que tiene esa libertad para hacer valer su pretensión. Si ello es así, resulta evidente que el órgano jurisdiccional está impedido de promover o iniciar un proceso.
¿Por qué? Porque si no, ya no sería un ente imparcial. Sería un ente parcializado. Y una de las características, como lo vamos a ver, de la jurisdicción es la imparcialidad. El juez no puede, por tanto, primero iniciar un proceso por sí mismo, de oficio, pero tampoco puede aconsejar a alguna de las partes de cómo debe hacerlo. El único que tiene esa potestad es el titular de la acción. Por tanto, si la persona tiene ese interés jurídico de iniciar la solución de un conflicto, tiene la libertad de hacerlo o simplemente no hacerlo. Lo mismo ocurrirá con el derecho de defensa. Si quiere, ejercerá su derecho de defensa. Si no quiere, no lo hará. Porque mientras el sujeto activo tiene expedito su derecho de acción, el sujeto pasivo, bajo el principio de igualdad, tiene expedito su derecho de contradicción. Pero ambos tienen la libertad para hacer valer esos derechos. Solo ellos y nadie más que ellos. Y ello va a ocurrir durante todo el proceso. No solamente para el inicio del proceso, sino también para continuar el proceso. Porque una de las formas de concluir un proceso es a través del abandono. ¿Y quién podría abandonar el proceso? El demandante. Y por este principio dispositivo al que estoy haciendo referencia, no podría ser otra parte la que tenga que impulsar el proceso. Pero alguien me dirá, doctor, pero usted nos acaba de decir de que el juez debe impulsar el proceso. Sí, es verdad, el juez debe impulsar el proceso, pero hay actos procesales que debe desarrollar única y exclusivamente la parte. Y si eso está pendiente de hacerlo, el juez no puede impulsarlo. Ejemplo. El juez puede hacer determinados requerimientos a las partes. Precisamente haciendo uso de ese deber de director del proceso. Por tanto, podría solicitar, por ejemplo, el nombre de una persona que debe intervenir en el proceso. Lo que nosotros llamamos los terceros en el proceso. Entonces, ¿quién es la persona indicada para dar el nombre completo de ese tercero que debe participar en el proceso? El demandante. ¿Qué pasa si lo notifican a ese demandante para que cumpla con ese mandato judicial y este señor no lo hace? Se pasa un mes, se pasa dos, se pasa tres,
se pasa a 4. Pregunto, ¿el señor juez podrá impulsar el proceso? Evidentemente que no. ¿Y por qué no lo puede impulsar? Porque está impedido materialmente. ¿De dónde va a sacar el nombre de esa persona para que el proceso pueda continuar? ¿Eso de quién depende? Solo y exclusivamente del demandante. Entonces, ¿de quién es la desidia? ¿De quién es el descuido? ¿De quién es la culpa? Del demandante. Y es por eso que nuestro código prevé la institución jurídica procesal del abandono del proceso. Por eso decimos que el principio dispositivo no solo se da para el inicio del proceso, sino también se va a dar durante todo el proceso. El juez tendrá que impulsar el proceso cuando corresponda. Por ejemplo, admitida la demanda, se corre traslado al demandado por un plazo legal, lo van a ver ya en Derecho Procesal Civil 2, en procesos declarativos, y transcurrido este plazo, si es que el demandado no cumple con absolver la demanda, el juez, sin que nadie se lo pida, luego de que haya precluido ese plazo legal, debe emitir la resolución declarando rebelde al demandado. Esa es una forma de impulsar el proceso. Eso sí es obligación del juez. Eso no está supeditado a nada, ¿verdad? El juez no tiene ningún impedimento ahí, como sí lo tiene en el primer ejemplo que les acabo de poner. En esos casos, por mandato del artículo que acabamos de analizar, el juez debe impulsar el proceso. Doctor, tengo una consulta. Dígame. En caso de que se le declare rebelde al demandado, ¿el juez puede continuar con el proceso aplicando el principio de iura novit curia? A ver, esto último, ¿no? ¿Aplicando qué? El principio de iura novit curia. A ver, eso lo vamos a ver también, señorita, que está también como principio rector, ¿ya? El principio iura nobis curia lo vamos a estudiar a continuación. Creo que hoy mismo vamos a llegar a ese artículo. Bueno, Doctor, muchas gracias. ¿Ya? Nos reservamos doctor, su respuesta, para no adelantar. Dígame. doctor, el artículo 346 del Código Procesal Civil, ¿alguna concordancia, doctor, con lo que usted está hablando y también con el artículo 2? El artículo 346 de nuestro Código Procesal Civil, me imagino, ¿no? Exacto. Ya. Sí, pues, es pues lo que el artículo 346 regula precisamente la institución del abandono del proceso. ¿Sí? Yo solo le estoy dando algunos alcances porque todos estos temas lo van a estudiar seguramente más adelante. Estamos ahora viendo solo todo lo relacionado a los principios generales. ¿Tiene relación? Pero por supuesto que sí. ¿Para qué efectos tiene relación con lo que estamos viendo ahora? Tiene relación cuando el juez debe impulsar y cuándo está impedido de no poder impulsar. Porque sería una contradicción de que nuestro Código Procesal Civil en el título preliminar nos diga el juez debe impulsar el proceso. Y en nuestro código, específicamente en el artículo 346 del Código Procesal Civil, diga abandono del proceso.
Entonces, aparentemente habría una contradicción, ¿no? ¿Por qué habría una contradicción? Porque ningún proceso tendría que declararse el abandono si el título preliminar del Código Procesal Civil dice que el juez siempre debe impulsar el proceso. Entonces, ¿cómo podría existir el abandono? No. El juez debe impulsar el proceso cuando de él dependa que el proceso continúe con su trámite. Pero cuando de él no dependa, entonces va a operar el abandono del proceso. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si, para que se entienda, qué pasa si al demandante, luego de que es admitida la demanda, lo requieren para que cumpla con adjuntar copias, digamos que fueran 5 demandados, de 5 ejemplares de la demanda y todos sus anexos? Y la demanda tiene 50 hojas y los anexos son como 300 folios. ¿Quién debe alcanzar eso? El demandante. ¿Pero el juez lo ha notificado con ese requerimiento? Claro que sí. ¿Podrá impulsar el juez el proceso? No. Entonces, ¿qué cosas va a operar en ese supuesto? El abandono del artículo 346. ¿Es culpa del juez que no avance ese proceso? No. La otra tendría que ser que no, el juez saque de su billetera y mande al asistente jurisdiccional y diga, vaya usted a sacar con mi dinero copias. Lo que debía hacer el señor demandante lo voy a hacer yo. O que diga, bueno, entonces el Poder Judicial que lo asuma. Usted saque fotocopias de los 50 folios de la demanda y de los 300 folios de los anexos. Pero todos son 5 partes. Igual. No, pues. Eso depende estrictamente de la parte. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Ninguna, ¿verdad? Entonces, estamos viendo el artículo 4 que está relacionado al principio de iniciativa de parte. A eso nosotros conocemos como el principio dispositivo. Ahora bien, también dice que cuando se haga uso de este principio dispositivo, la parte debe invocar interés y legitimidad para obrar. ¿Qué es el interés y qué es la legitimidad? De manera concisa, de manera muy breve, podríamos decir que el interés que se requiere aquí no es el interés sustancial, sino el interés procesal. Ustedes me dirán, doctor, disculpe, nos está usted mareando, pero no. Es muy sencillo, jóvenes, diferenciar el interés material o del interés procesal. El interés material está referido a los derechos sustantivos. ¿Y eso dónde lo encontramos? Lo encontramos fácilmente en el artículo 6 del título preliminar del Código Civil. No del Código Procesal Civil, sino del Código Civil. ¿Y qué dice este artículo? Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral. Este es el interés sustantivo, jóvenes. Pero ese es para poder ejercitar una acción o para poder contestar una acción, pero identificado como demanda. Eso es el interés que debemos tener conforme a este artículo 4 de nuestro Código Procesal Civil al que estamos estudiando. Respuesta: no. ¿Cuál es el interés entonces? El interés de carácter procesal. ¿Y a qué se refiere este interés procesal? Al estado de necesidad de pedir tutela jurisdiccional.
¿Y cuándo uno está en estado de necesidad de pedir tutela jurisdiccional? Cuando no tenga otro mecanismo, cuando no tenga otra vía para solucionar ese conflicto de intereses. Es decir, que antes de recurrir al Poder Judicial, lo que nos está diciendo este principio de iniciativa de parte es que tenemos que agotar todos los medios que estén a nuestro alcance para poder solucionar nuestro conflicto, pero todos los medios lícitos. Porque alguien me podrá decir, ya, doctor, pucha, entonces yo pues voy y le hago un escándalo a ese señor que me debe y no me paga hace mucho tiempo la deuda que tiene conmigo. O de repente lo encuentro en la calle y lo agarro a golpes. De ese modo pues soluciono mi conflicto. No, pues no, nosotros ya sabemos de que la autotutela está proscrita o está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, cuando nos dice interés, nos está diciendo, usted antes de iniciar el proceso, tiene usted que haber agotado todos los medios lícitos que están a su alcance para poder solucionar su conflicto. Si a pesar de ello, usted no los ha solucionado, entonces recién tiene usted interés para obrar y recurrir al Poder Judicial. Entonces, jóvenes, ¿cómo podemos traducir eso a la práctica? En el ejemplo que acabo de poner, si alguien, el señor B, me debe a mí una suma de dinero, lo menos que podría hacer para poder solucionar ese conflicto, ¿qué será? Primero requerirlo verbalmente, ¿no? Pero alguien me dirá, pero doctor, eso no tiene prueba, pues ¿cómo va usted a probar que usted lo ha requerido verbalmente? Así pues, tiene usted razón, pero ese es un trámite previo. Oye, Roberto, ¿cuándo me vas a pagar la deuda? Pues mira que se ha vencido el 31 de julio de este año 2021. Ya estamos en octubre y tú no me pagas ni un sol. Sí, que mañana, que pasado. A continuación, ¿qué haré? Le cursaré pues una cartita notarial, ¿no? Lo voy a requerir para que cumpla con la obligación. Y si es que no puedo conseguir con eso solucionar mi conflicto, ¿qué haré? Aquí en Puno nada más, jóvenes, tengo necesariamente que irme a un centro de conciliación extrajudicial. De esa forma voy a demostrar que tengo interés. ¿Por qué? Porque en el centro de conciliación tampoco he podido solucionar mi conflicto. Oiga, ¿y qué pasa si así nomás lo hago? Acá en Puno, digo, en Puno. No, pues su demanda va a ser declarada improcedente. ¿Por qué? Por falta de interés. A eso se refiere entonces, dice, la parte debe invocar interés. Pero además, ¿qué más dice? Ilegitimidad para obrar. O sea, debo invocar dos cosas. Interés para obrar y legitimidad para obrar. Ya expliqué qué es el interés para obrar. Ahora voy a explicar brevemente también qué es la legitimidad para obrar. La legitimidad para obrar, jóvenes, no es sino la autorización de la ley, pero de la ley sustantiva, ya no de la ley procesal, de la ley material. ¿Por qué? Porque para hacer una determinada pretensión en la demanda, tengo que estar autorizado por la ley. ¿Pero qué ley? Dependerá pues de mi pretensión. Ejemplo, si mi pretensión es divorcio,
¿no es cierto? ¿Cuál es la condición que tengo que tener necesariamente para estar legitimado e interponer esa pretensión? Casado, pero no casado religiosamente, sino casado civilmente. Si estoy casado civilmente, entonces estoy legitimado por la ley sustantiva, por nuestro Código Civil, para poder pretender un divorcio. Oiga, y si yo no estoy, si soy conviviente durante 30 años y interpongo una demanda de divorcio, ¿tengo legitimidad para obrar? Respuesta, no. ¿Y por qué? Porque no está usted autorizado por la ley para interponer esa demanda. Eso es legitimidad para obrar, jóvenes. ¿Listo? Entonces, bajo el principio dispositivo, cualquier persona natural o jurídica, ustedes ya han estudiado en derecho de personas, para poder iniciar un proceso tiene que invocar interés para obrar y legitimidad para obrar, como acabo de explicar. Pero la ley, este artículo cuarto, hace una excepción y dice, no requieren invocarlos el Ministerio Público, el Procurador Oficioso, ni quien defiende intereses difusos. ¿Qué nos está diciendo? No todos tienen que invocar interés para obrar y legitimidad para obrar. Están exceptuados de ese interés para obrar y de esa legitimidad para obrar el Ministerio Público, el Procurador Oficioso y aquellos que defiendan intereses difusos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque acá funciona otro principio distinto al dispositivo. ¿Cuál es? El principio inquisitivo, que no es sino la autorización que le da la ley a determinados funcionarios para que puedan iniciar un proceso. Y es obvio que esos funcionarios no van a poder invocar interés y legitimidad para obrar. ¿Por qué? Porque están actuando en nombre de otros. Ejemplo. ¿Qué pasa si hay un niño abandonado en la calle que requiere de alimentos y que el Ministerio Público ha identificado al padre de ese menor abandonado? El Ministerio Público o el representante del Ministerio Público no es papá de ese niño, no es mamá de ese niño, no tiene ningún grado de familiaridad. Entonces la ley le dice, tú, Ministerio Público, como representante del Ministerio Público, ¿puedes iniciar un proceso? Respuesta sí. Y para eso tienes que invocar interés para obrar, como he explicado, o legitimidad para obrar. Respuesta no. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si, como en efecto es así, jóvenes, yo vivo en el centro de la ciudad y hay pues pollerías diversas alrededor de mi domicilio?
yo veo que esas humaredas que desfogan por las chimeneas producen una contaminación del ambiente. ¿Podría yo interponer una demanda? Alguien me dirá, doctor, disculpe, ¿y usted es dueño del aire? El dueño de la pollería, sobre todo, me dirá, ¿no? ¿Usted es dueño del aire? ¿Por qué usted va a interponer? Usted no tiene interés, usted no tiene legitimidad. Ah, yo tendré que decir, artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Civil. Es un principio, el inquisitivo, que yo pueda iniciar ese proceso. Puedo iniciar, a pesar de que no soy dueño del aire. ¿Por qué? Porque la ley, artículo 4, me da la posibilidad de defender intereses difusos. ¿Y qué son los intereses difusos? Están pues desarrollados también, jóvenes, en nuestro Código Procesal Civil. Déjenme buscar el artículo correspondiente. Pero les estaré adelantando en señalar de que los intereses difusos, está en el artículo 82, para quienes... ¿Qué tiene que ver con el medio ambiente, doctor? ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver con el medio ambiente y que es de interés de una colectividad o la No, sociedad? estoy poniendo solo como un ejemplo, ¿no? El medio ambiente. Pero si damos lectura al artículo 82 de nuestro código, dice patrocinio de intereses difusos. Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como la defensa del medio ambiente, de bienes o valores culturales o históricos o del consumidor. Ese es el concepto de interés difuso, jóvenes. Está en nuestro ordenamiento. ¿Sí? Entonces, verán, no necesariamente es de que nuestro código nos exige que en todos los casos debemos invocar interés y legitimidad para obrar. En otras palabras, no solo funciona el principio dispositivo, también funciona el principio inquisitivo. ¿Listo? Ahora bien, seguimos en el artículo 4. Vean cuánto demora analizar un artículo. En una segunda parte nos dice las partes, sus representantes, sus abogados y en general todos los partícipes en el proceso adecúan su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. Y continúa diciendo, el juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria. ¿A qué se refiere este segundo párrafo? Al principio de conducta procesal debida, que no es sino aquel comportamiento que deben asumir al interior de un proceso con veracidad, con probidad, con lealtad, con buena fe. ¿Y quiénes participan de un proceso? Primero las partes, ¿verdad? Pero también representantes legales o apoderados. ¿Quiénes más participan? Abogados. Pero ¿quiénes más podrían participar? Terceros legitimados. Y por este principio de conducta procesal debida, nos dice nuestro código que deben comportarse actuando verazmente, actuando lealmente,
actuando con buena fe. Oiga, ¿y qué pasa si alguna de estas partes viola estos deberes? El juez, como acabamos de ver, como director del proceso, tiene el deber de impedir y, si fuera el caso, sancionar esas conductas. Pero también el juez tiene la obligación de verificar que esas conductas no dilaten el proceso. Y si no es así, sancionar a la parte, al abogado, al tercero legitimado, al representante. ¿Y con qué lo sanciona? ¿Con pena de cárcel? ¿Cómo lo sanciona? Con multas progresivas. Eso es precisamente los artículos que ustedes van a leer, del 50 al 53. Esto es lo que regula entonces el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Civil. ¿Tienen alguna duda antes de pasar al siguiente artículo? ¿Ninguno? Pasamos entonces al siguiente, referido al artículo 5. El artículo 5 regula 4 principios. Los principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesal. Estos 4 principios están íntimamente ligados. Diría yo que forman una cadena. Conforme lo vamos a ver a continuación. El artículo 5 dice lo siguiente: las audiencias y la actuación de los medios probatorios se realizan ante el juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se exceptúan las actuaciones procesales por comisión. Seguidamente dice: el proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. El juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran. Y finalmente concluye: la actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los plazos establecidos, debiendo el juez, a través de los auxiliares bajo su dirección, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica. Diríamos que este es uno de los artículos más extensos de nuestro título preliminar. Pero cada uno o cada párrafo desarrolla el principio de inmediación, concentración, economía y celeridad procesal. Veamos el primero, el principio de inmediación. Este es un instrumento, una herramienta que permite al juez
conocer y apreciar las condiciones morales de los litigantes y su conducta en el proceso. ¿A través de qué? A través de sus declaraciones de parte, a través de las declaraciones testimoniales, que sin un contacto directo pasarían inadvertidos. ¿Pero para qué? Para que haya una mejor actuación judicial. Es decir, que por el principio de inmediación hay un contacto directo entre los justiciables y el juez. Y eso es sumamente importante, jóvenes. Que por cierto, como consecuencia de esta pandemia, no se está practicando, no se está cumpliendo con este principio de inmediación. El juez, por este principio, debe estar en contacto directo, en contacto personal, en contacto físico con las partes. Las partes, como cualquier ser humano, tienen diferentes modos de comportamientos. El juez se puede percatar de que una parte está faltando a la verdad. Que claro, en ese momento no se lo va a decir, pero va a tomar nota. Oiga, doctor, ¿y eso dónde está regulado en nuestro Código Procesal Civil? En lo que se denomina los sucedáneos de los medios probatorios. Artículo 275 y artículo 281, regulado la presunción judicial. Se hace entonces, por este principio, indispensable ese contacto físico entre el juez y las partes. Pero no solamente entre el juez y las partes, sino también entre órganos de prueba, es decir, testigos, peritos. ¿Para qué? Para que coadyuve, para que resulte siendo una valoración mucho más objetiva de los medios probatorios. Es decir, que esta es una cualidad de inmediato, de una proximidad que debe existir entre las partes y los órganos de prueba de carácter personal. No de otros medios de prueba, jóvenes, sino de los órganos de prueba de carácter personal, porque habrá otros medios de prueba. Los documentos, por ejemplo. ¿Habrá o se pondrá en práctica el principio de inmediación? No. Porque el documento es un cuerpo inerte. No despliega ningún comportamiento por sí mismo. En cambio, las personas sí. Un perito sí. Un testigo sí. Una parte cuando hace su declaración sí. Ese contacto personal va a ayudar a que los medios probatorios sean valorados de manera más idónea. Pero también el principio de inmediación no solo y únicamente se va a dar respecto de los órganos de prueba de carácter personal,
y eso se denomina inmediación subjetiva, sino también se va a dar a través de una inmediación objetiva. Y la inmediación de carácter objetiva está referida a las cosas. Ejemplo, una inspección judicial. Por este principio de inmediación, pero ya no subjetiva, subjetiva es para las personas, por este principio de inmediación en su forma objetiva, el juez va a tomar contacto directo con las cosas. Digamos, una inspección en un inmueble, donde una de las partes dice que el predio no tiene construcciones nuevas, sino solo antiguas. El juez podrá, inclusive hasta de oficio, constituirse en ese lugar para verificar si efectivamente una de las partes está diciendo la verdad o está faltando a la verdad. Y por él mismo, a través del sentido de la vista, va a poder verificar si existen construcciones antiguas o solo existen construcciones nuevas, o existen las dos. Y por eso se dice que este principio tiene directa incidencia, directa relación con la actuación de medios probatorios. Ahora, en cuanto al principio de concentración, este también está íntimamente ligado con el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque nuestro código dice el proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. ¿Quiénes son los que desarrollan actos procesales? Las partes y el juez. Entonces, el juez tiene que procurar de que el proceso sea desarrollado en el menor número posible. Oiga, pero la parte puede ser que quiera que se desarrolle en más actos procesales. El juez es el director del proceso. ¿Pero qué principio va a invocar el juez para denegarle eso al abogado? Porque él es el que va a pedir que se dilate el proceso, ¿no? Va a decir, no, señor juez, esto debe hacerse en otra diligencia. Que hoy día no ha venido la parte, que se haga en la siguiente. El principio de concentración. En otras palabras, lo que nos está diciendo este principio o el mensaje de este principio es que el proceso se realiza en pocas audiencias. ¿Y para qué? Para economizar actos y economizar tiempo. ¿Y eso en qué redunda? En otro principio que también está regulado por este artículo 5º, el de economía. La realización de actos procesales necesariamente va a requerir de un desembolso económico. ¿Y eso a quién perjudica? A las partes. Beneficiará, claro, al abogado, pero va a perjudicar a las partes, porque van a requerir de un mayor desembolso económico
para la realización del proceso. Y finalmente, el principio de celeridad procesal va a permitir que el proceso, al ser desarrollado bajo el principio de concentración y a su vez este principio beneficia el principio de economía, todo ello va a traer como consecuencia la celeridad del proceso. ¿En qué sentido? En que se va a resolver en el menor número de actos procesales el conflicto de intereses. Es esto lo que debemos entender por los principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesal del artículo 5 del título preliminar de nuestro Código Procesal Civil. No sé si exista alguna pregunta hasta aquí. Ninguna, doctor. Perfecto. Bien, son las 9:29. Nos quedamos aquí y la siguiente clase continuaremos con el artículo, a ver, déjenme ver, sexto. Le pedimos a la compañera delegada o al compañero delegado que por favor haga la captura de pantalla. Somos 73 los conectados. Todavía no abandonen, jóvenes. Sí, un momento, por favor, está cargando, está cargando. Casi me salgo. Listo, doctor. Gracias. Y entonces me lo envía a mi WhatsApp. Y a los compañeros, buenas noches con todos. Tacarín cama, profe. Hasta mañana. Buenas noches.